sea su Santo Espíritu quien nos dé la sabiduría, la inteligencia. Ponga en nuestras mentes, Padre, esas palabras y en nuestro corazón y permita que las atesoremos y que las guardemos, Señor. Que el medio humano desaparezca en este momento y que sea su Santo Espíritu, Padre, quien hable a través de mí, haga un instrumento, Señor. Que su nombre sea exaltado, Señor, aleja a Satanás de este lugar. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Feliz sábado. Le estamos dando la bienvenida a todos los hermanos, que sean amigos especiales. Tenemos una amiguita acá. Excel, qué gusto verte de regreso. Sí. La hermana Poli, me parece que se llama. Mi hermano Ulvaro. Hermano, bienvenido. Qué gusto que ha sido constante. Hermana de nuestro grupo pequeño, la hermana Gaby. Tenía rato que no nos acompañaba, hermano. Hermanos, si por ahí se le está pasando una lista, la hermana Marister, doña Mariana, sus hijas, hermanas, están todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. El Señor se encuentra muy contento de que estemos hoy todos reunidos en este lugar. El tema se llama, hermanos, vengo pronto. Hermano, si hay algo en la Biblia que recalca vez tras vez, es que el Señor Jesús hizo una promesa. Y el Señor Jesús prometió que Él va a regresar. Y las pruebas que estamos viendo hoy en el día son pruebas inequívocas de que su regreso está a la puerta. El versículo que leímos dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado, Macario en el original, dichoso, feliz, aquella persona que guarda las palabras de esta profecía. ¿Cómo guardar las palabras, mi querido hermano? ¿Cuál es la forma correcta de ser un bienaventurado? ¿Cuál es la forma correcta de prepararme para ese encuentro con el Señor Jesús? El Señor Jesús, mi querido hermano, en muchas ocasiones utilizó parábolas para dar una explicación. En algunas ocasiones las parábolas eran simbólicas o eran simplemente inventadas, por así decirlo. O por ejemplo, la del rico y Lázaro. Es una parábola real. ¿Por qué? Porque el que está en el cielo no puede tener comunicación con el que está supuestamente en el infierno. Es una parábola solamente para dar una enseñanza. El propósito de esa parábola no era que hay comunicación entre ellos, solamente era una escena que el Señor Jesús utilizó para dar una enseñanza. Pero en muchas parábolas, mi querido hermano, sí fueron reales. ¿Y cuál era el propósito de las parábolas? Darnos una enseñanza. Mi querido hermano, ¿a quién le gusta hacer preguntas? He visto muchos niños que son muy curiosos y el por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Yo te hago una pregunta y quiero que solamente la medites, no me respondas. Si el Señor Jesús te diera la oportunidad y te dijera: hazme una pregunta y te voy a dar la respuesta correcta, ¿qué pregunta le harías, mi querido hermano? Medítalo en tu cabeza. ¿Cuál sería la pregunta que nosotros le haríamos al Señor? En una ocasión, a Jesús le hicieron una pregunta muy importante. Y quiero que vayamos a las escrituras, mi querido hermano, al libro de Lucas, para beneficio de los que no traemos Biblia, o para agilizar esto, tenemos la presentación ahí enfrente. Y Lucas 10, mi querido hermano, y el versículo 25 dice así: he aquí un intérprete de la ley. Ojo, hermano, vamos a analizar detalles. No era cualquier persona, era un intérprete de la ley, era un estudioso, era una persona preparada. Se levantó y dijo, para probarle. ¿Cuál era la intención de esta persona? No era aprender. Su intención era cuestionarlo. Su intención, mucha gente, mi querido hermano, anduvo mirando a Jesús a ver qué fallaba. Cuando tú te vuelves cristiano, mi querido hermano, la gente de allá afuera cree que tú ya eres un ángel. Cree que tú ya eres perfecto. Y solamente te andan buscando a ver en qué fallas para echártelo en cara. Este personaje quería probar a Jesús. Pero fíjate lo interesante de la pregunta. Es una pregunta muy interesante, hermano. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo hago una pregunta. ¿Cuántos en esta mañana deseamos heredar la vida eterna?
Ese es el propósito por el que estamos acá. ¿Sí? Yo creo que tú y yo estamos acá porque queremos heredar la vida eterna. Pero fíjate qué interesante pregunta. Versículo 26. ¿Qué le dijo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Recuerden que este personaje no era un ignorante de las escrituras. Era un estudioso. Era un intérprete. Y Jesús le está diciendo, a ver, tú conoces de la ley. ¿Qué has leído? ¿Qué entiendes? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿era correcta la respuesta que daba el intérprete de la ley? Hermanos, ¿era correcta la respuesta? Era correcta. Era correcta. Era un estudioso. En la teoría esta persona estaba perfecto. Conocía de la ley, conocía de la escritura. Pero había un defecto. Y eso lo encontramos en el versículo 28. Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. En otras palabras le está diciendo, ok, tú entiendes la teoría, pero no lo estás practicando. Es necesario que tú lo practiques. Mi querido hermano, hoy en día existimos muchas personas, y digo existimos porque me encuentro dentro de ellas, que conocemos la escritura, que hemos leído. Yo te aseguro que esta historia tú la has leído. Yo llevo menos años que tú en la iglesia y te aseguro que yo la he leído más de 10 veces. Yo estoy seguro que tú la has leído más de 50 veces. Pero siempre nos deja una enseñanza diferente, o siempre la vemos desde otro punto, o a veces no alcanzamos a comprender. Pero ¿sabes cuál es lo más terrible? Que a veces sí la entendemos, sí la comprendemos, sí sabemos qué me dice el texto bíblico, pero yo no quiero llevarlo a la práctica, o yo no quiero aceptarlo. ¿Sabes por qué yo digo que este personaje no entendía bien? O sea, entendía, pero no lo estaba practicando. Porque fíjate lo que dice el versículo 29. Pero él queriendo, ¿qué? ¿Qué es justificarse? Justificarse es cuando tú no haces algo y digamos que tú pones una excusa, pero una excusa válida. Por ejemplo, cuando tú vas a un trabajo, te dan una receta médica y ese es un justificante para justificar, valga la redundancia, de tu falta. Él queriendo justificarse le dice, en pocas palabras le está diciendo, ok, me dices que no estoy cumpliendo, pero no estoy cumpliendo por esto. ¿Quién es mi prójimo? O sea, el intérprete de la ley hasta aquí se supone que no conocía quién era su prójimo. Yo tengo una pregunta, hermano, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo, mi prójimo es la hermana Nora, mi esposa, mi hermana Susi, mi hermano Kevin. Qué bonito se escucha eso, ¿verdad? No, la gloria sea para Dios. Pero también es mi prójimo, hermano. Decía una vez, creo que mi hermano Luis, no sé quién lo hacía, la persona que te llevó el perro. Es tu prójimo. La persona que te inventó un chisme. Esa persona que te insultó. Esa persona que te lastimó. Los borrachitos de allá de la esquina, que a veces ofenden o hacen cosas indebidas cuando no va pasando. Ellos son mi prójimo. El intérprete de la ley pregunta, ¿quién es mi prójimo? Ahora, mi querido hermano, Jesús, para explicarle quién es su prójimo, usa una manera muy fácil y muy sencilla, que estoy seguro que hoy todos los que pongamos atención nos va a quedar más que claro quién es nuestro prójimo. Lo único que necesitamos es poner atención y que el Espíritu Santo nos ayude a guardar las palabras. No hay más. El Señor Jesús, mi querido hermano, en este momento, para explicarle, él pudo haber sacado el libro de Daniel, pudo haber decidido, vamos a estudiar las profecías de las 2300 tardes y mañanas, y te va a quedar todo claro. No. ¿Sabes lo que el Señor Jesús hace? Le empieza a contar una parábola. Así de fácil y así de sencillo.
Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ahí le vamos a parar, ahí no termina el versículo, solamente ahí. Porque quiero que nos concentremos en un hombre descendía. ¿Sabes qué quiere decir la escritura cuando dice descendía? El verbo descender describe correctamente el viaje de Jerusalén a más de 792 metros sobre el nivel del mar a Jericó, a unos 200 metros bajo el nivel del mar. En realidad, cuando tú ibas de Jerusalén a Jericó, hermano, en realidad sí descendías. 700 metros sobre el nivel del mar y 200 abajo, casi 1000 metros. Imagínate la pendiente. ¿Sí? Quiero que veamos eso. ¿A qué es lo que nos quiere dar? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Imaginemos la escena, mi querido hermano. Imaginemos que el hombre venía descendiendo. Imaginemos que quizás en ese tiempo había mucho comercio. ¿Sí? Imaginemos que había ido a vender su mercancía. Imaginemos que él sembró, imaginemos que él fue a vender, imaginemos que él ya venía con su ganancia. Pero dice que en el camino se encontró con unos ladrones. Pero no eran cualquier ladrones, hermano. ¿Has escuchado que hay gente que dice que hay ladrones buenos? Y yo le había preguntado, ¿y cuál es el ladrón bueno? Ah, mira, el ladrón bueno es el que solamente te roba, pero no te hace nada. Te roba y se va nada más. Es el ladrón bueno. Pero esos ladrones no eran buenos, mi querido hermano, esos ladrones eran malos. Porque dice que le robaron y lo dejaron medio muerto. Yo pienso que lo querían dejar muerto, pero les falló. ¿Sí? Yo pienso que su intención era dejarlo muerto. ¿Recuerdas que yo te dije, mi querido hermano, que algunas parábolas eran solamente ficción, una enseñanza, y que algunas eran reales? Fíjate lo que dice la hermana White, al propósito, qué bonito, les deseo a todas las gentes, hermano. Quien lo leyó este año es de gran bendición. El deseo a todas las gentes, página 432, párrafo 1, dice, esta no era una escena imaginaria. O sea, no era un invento esta escena, sino un suceso reciente, conocido exactamente como fue presentado. Traigamos la escena hoy en nuestros días. Digamos que fue en Jalostó. Y digamos que pasó y todo Jalostó se enteró de que un hombre fue asaltado. El sacerdote y el levita que habían pasado de un lado estaban en la multitud que escuchaban las palabras de Cristo. Esto es algo bien importante, mi hermano. La Biblia no lo dice, la hermana Joy dice, sí, dice que cuando Cristo estaba enseñando esta parábola, el sacerdote y el levita involucrados en la parábola, ¿qué crees? Estaban entre la multitud escuchando la enseñanza que estaba dando el Señor. Primer personaje. Ya traímos la historia a nuestros días. Ya traímos la historia a Jalostó. Aparece un personaje, un sacerdote. Trayendo la escena, trayendo la religión a nuestra iglesia de Jalostó 1, ¿quién sería el sacerdote, mi querido hermano? ¿El primer anciano? ¿El primer anciano? Versículo 31 de Lucas 10. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Vamos a digerir lo que dice la escritura. Trayendo la escena y la historia a nuestros días, a nuestra iglesia, la escritura dice así, vamos a sufrir. Dice que pasó Mario Morán, primer anciano de la iglesia adventista de Jalostó 1, vio un herido y dijo, es sábado y yo tengo el sermón. Si no tuviera yo prisa, yo me pago a ayudar. Y Mario Morán pasó de largo. Eso es lo que dice la escritura, mi querido hermano. Mi querido hermano, que nos duele, eso es lo que dice la escritura. Dice que un sacerdote, alguien que se supone que debe de estar conectado con Dios, alguien que se supone que debe de reflejar el carácter de Dios, vio a alguien casi muerto y ni siquiera se detuvo a acercarse. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera se pensaba que estaba vivo. Comentario bíblico adventista referente a Lucas 10:30 dice, si este infeliz hubiese estado muerto, tocarlo nada más hubiera significado contaminación ritual para el sacerdote o el levita. Eso lo dice en Números 19:22.
Además existía la posibilidad de que fuera samaritano o gentil, y de un modo u otro era ilegal que un sacerdote tocara el cadáver de cualquiera que no fuera un pariente cercano. El sacerdote pasó y ni siquiera se acercó a ver qué pasaba, simplemente dijo: está muerto y yo no me voy a contaminar. Si él se hubiese acercado, se hubiese dado cuenta que la persona no estaba muerta. Pero después aparece un segundo personaje. Ya trajimos la historia en nuestros días. Ya dijimos que el sacerdote lo sustituimos por el hermano Mario. ¿Quién sería un levita en nuestra iglesia? Perdón, hermano Vicente, solamente como ejemplo. ¿El director de diáconos? Solamente es un ejemplo, ¿no? Sustituyamos. Dice la escritura que asimismo, después del sacerdote, pasó el hermano Vicente López, director de diáconos. Y llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, se detuvo. Dice la escritura que hizo exactamente lo mismo. Pasó de largo. Quiero, mi querido hermano, que pongamos mucha atención en lo que dice la hermana Juárez en este párrafo. Le deseo a todas las gentes, página 463.2, párrafo 2. Perdón. El doctor de la ley no vio en la conducta de ellos, tal como Cristo lo había descrito, nada contrario a lo que se le había enseñado concerniente a los requerimientos de la ley. ¿Entendiste o te lo explico? Dice la hermana Juan que el doctor de la ley, el intérprete de la ley, cuando está platicando con Jesús y Jesús le está poniendo sus ejemplos, dice que no se dio cuenta que el sacerdote y el levita habían actuado mal. Y yo, pues, ¿será posible, hermano? ¿Será posible que nosotros lleguemos a un punto de tener la mente tan bloqueada que no nos demos cuenta que estamos actuando mal? Dice nada contrario a lo que se le había enseñado concerniente a la ley. El intérprete de la ley dijo: pasaron los dos. La escritura dice que si tocan a un cadáver está muerto. Hicieron muy bien, pero recuerden que no estaba muerto. Y sigue diciendo: pero luego se le presenta una nueva escena. ¿Y cuál es esa nueva escena, mi querido? ¿Quién aparece? Un samaritano. Ya traímos la historia a Jostó, ya traímos la historia a nuestra iglesia, ya sustituimos al sacerdote y ya sustituimos al levita. ¿Quién sería el samaritano hoy en día, mi querido hermano, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad? Para que te des una idea y puedas decirme con quién nos sustituimos, te voy a dar unos ejemplos o te voy a comentar cómo eran tratados los samaritanos. El pueblo de Israel se sentía y era el pueblo elegido por Dios. Ellos eran el pueblo elegido por Dios, sí lo eran. Y al que no era del pueblo, mi querido hermano, lo malmiraba, lo discriminaba. Les decían que eran inmundos y decían que eran impuros. Pero con los samaritanos había un recelo especial. Para no hacerte larga la historia, los trataban como perros. Y no como esos perros, mi querido hermano, como el bingo que hasta le dan su cobija. No. Como esos perros de la cosa, era un desprecio. Como esos perros hermosos, mi querido hermano, no es broma. No es broma. La historia judía dice que así los trataban. Así de desprecio tenían por los samaritanos. ¿Quién podría ser un samaritano hoy en día? Un borrachito, un vagabundo. Vamos a ponerlo más religioso. Un católico. Nosotros, en nuestro recelo, creemos y lo somos el pueblo espiritual de Dios. Pero recuerda que cualquier persona que no profese tu religión es tu prójimo. Cualquier persona
que te malmiró es tu prójimo. Lucas 10:33. Pero un samaritano, vamos a escribirlo, pero el borrachito de la esquina, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Quién lo movió a misericordia, mi querido hermano? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿Quién lo movió a misericordia? La relación que tenía él con Dios la movió a misericordia, mi querido hermano. Tú no puedes tener amor si no vas a la fuente del amor. Tú no tienes misericordia si tú no vas y se la pides a la fuente de la misericordia. Galilea se encontraba acá arriba. Y si tú de Galilea, mi querido hermano, querías ir a Judea, en línea recta, tú caminabas 90 kilómetros. Vamos a poner que son 3 horas. Pero en línea recta, ¿por dónde tenías que pasar? Por el pueblo de los samaritanos, por Samaria. ¿Sabes lo que hacían los judíos? Le daban una vueltota. Y de los 90 kilómetros que caminaban casi el doble, 170. Si se tardaban 3 horas en línea recta, hacían 3 horas. Y eso no les importaba porque era preferible caminar más, pero no pasar por el territorio de los samaritanos. ¿Era el odio o no era el odio grande? Era un odio tremendo, mi querido hermano. Entonces ahora, si el odio es tremendo, imagínate cómo estaba el intérprete de la ley cuando le mencionan al samaritano. Y este samaritano ni quiere bien enseñar. Es un miserable inmundo, miserable pecador. ¿Quieres ver qué tanta misericordia tenía el samaritano, mi querido hermano? Lucas 10:34. Se acercó, cosa que ni el sacerdote y el levita hicieron. Se acercó, vendó sus heridas, echando el aceite y vino. Con eso ya hace mucho. Con eso ya hizo más que el sacerdote y el levita. ¿Pero crees que eso fue todo? Lo montó en su cabalgadura. Ya se acercó, ya lo sanó. Yo creo que le puedo haber dicho, pues ya te ayudé, amigo. Ojalá y pase otro y hay que te eche la mano. Yo tengo muchas cosas que hacer. No, lo monta en su cabalgadura. Lo lleva al mesón. Ahí lo pudo haber dejado. Le pudo haber dicho a los encargados, ¿alguien sabe? Miren, ¿lo conocen? Es un paisano, es aquí de Jalostoro. Está ahí, échenle un ojito, ¿no? Yo ya lo traje, ya hice mucho, pero voy muy apurado. No, cuidó de él. ¿Tenía misericordia o no tenía misericordia esta persona? ¿Cuánto tiempo lo curó? ¿Lo cuidó? No lo sé. Pero yo creo que mínimo fue un día. Porque aquí dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Ya había hecho mucho, hermano, no había hecho mucho. Ya había hecho bastante. Al otro día pudo haber dicho, pues ahí te quedas, creo que ya estás mejorcito, creo que ya te vas a retirar nomás con reposito y un paracetamol, pero con eso ya la haces. No, mi querido hermano, todavía le dice al mesonero, cuídamela y todo lo que gastes, cuando regrese, yo te lo pagaré. ¿Tenía misericordia o no tenía misericordia? ¿Sabes, mi querido hermano? Habemos personas, y digo habemos porque yo no quiero señalar a nadie, yo soy el primero en señalarme que soy un pecador, que preferimos pagar para no demostrar misericordia. Hay un enfermo, le va una leche para una despensa. No tienes un tiempo de ir y presentarte, de orar con él. Y te digo que yo me pongo en primera persona porque no es un don que yo tenga, ¿no? Yo le pido a Dios que es algo que yo tengo que cambiar, es algo que yo tengo que mejorar. Pero preferimos y creemos que con hacer la despensa creemos que es mucho. Sí, es una ayuda, yo no te digo que no. Pero a veces la persona
tiene la despensa llena. A veces lo que la persona ocupa es un tiempo, alguien que lo entienda, alguien que le dé una palabra de aliento, alguien que le cante. ¿Cuál es su talento? Cantar. Ve y cántale un himno. Después de que Jesús dialoga con el intérprete de la ley, entonces ahora Jesús ya le explicó quién es el samaritano, ya le invitó la escena. Ahora Jesús le regresa la pregunta. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley, hermanos, había entendido. El intérprete de la ley había comprendido. Pero ¿sabes algo? No aceptaba todavía la enseñanza. No aceptaba que el samaritano había actuado mucho mejor que el sacerdote y el levita. ¿Y sabes por qué no actuaba? Porque fíjate su respuesta. Los samaritanos eran tan inmundos para ellos que incluso pronunciar samaritano era para ellos tener que lavarse la boca. Era un pecado, era una atrocidad. ¿Sabes por qué te digo que él no entendió? Porque él entendiendo y aceptando, él pudo haber dicho, el samaritano. Simplemente así pudo haber respondido. El samaritano fue el que usó bien de la misericordia, fue el que fue buen prójimo. Pero ¿sabes qué hizo? Dijo, no puedo. Y prefirió decir, el que usó de misericordia. Ya tenía la enseñanza. ¿Qué le costaba aceptar que había sido y nombrar al samaritano? A veces nosotros vivimos con prejuicios. A veces nosotros juzgamos a las personas sin siquiera conocerlas. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En pocas palabras, le vuelve a reiterar, no lo estás haciendo. Mi querido hermano, yo te dije que íbamos a hablar de qué? De la segunda venida de Jesús. Y tú me puedes decir, hermano, ¿y qué tiene que ver la segunda venida de Jesús con la parábola samaritana? ¿Cierto o no es cierto? Porque les dice que son así. La hermana Juárez dice que la historia de la redención está encapsulada en esta parábola. Vamos a desencapsularla. En la parábola dice que un hombre descendía. En la parábola, ¿a quién representa ese hombre que descendía? Representa a Adán y a Eva. Te representa a ti y me representa a mí. Representa a toda la humanidad. Te veo con cara de que estás hablando. Pero espérame. En la parábola dice que al hombre que descendía le aparece un ladrón. ¿Cierto? ¿Cierto, hermanos, o no es cierto? Sí. Ok. Creo que se me habían dormido. Aparece un ladrón. En la parábola, ¿a quién representa el ladrón? No hay más. A Satanás. La Biblia dice que él solamente viene a robar y a matar. Todo lo malo viene de Satanás. La humanidad descendió. Nuestro padre Adán y nuestra madre Eva estaban tranquilos y estaban felices. El ladrón no le gustó su felicidad, vino y se la robó. Y fíjate hoy el resultado. En la parábola aparece un sacerdote y aparece un levita. ¿A quién representan hoy en día? ¿O a quién representaron el sacerdote y el levita? Al pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo elegido, mi querido hermano. El Señor les dijo, ustedes son mi especial tesoro. Si ustedes cumplen al pie de estas palabras, donde quiera que pisen, ustedes van a ser bendecidos. Pero si ustedes no lo hacen, habrá consecuencias. Miremos ahora a Israel. ¿Se cumplió la profecía o no se cumplió, mi querido hermano? Pero cuidado, mi querido hermano, porque cuando yo señalo con un dedo, los 4 dedos me señalan a mí. Porque hoy el pueblo elegido es la iglesia adventista del séptimo día.
Hoy el pueblo elegido somos tú y yo. Y cuidado y estemos cometiendo este mismo error que ellos. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Ellos eran el pueblo elegido y no por eso tenían la patria celestial ganada. Perdóname lo que voy a decir, mi querido hermano, pero en este lugar habemos mucha gente que creemos que vamos a ir al cielo solamente por ser adventistas. Y eso no funciona así. Estas personas eran del sacerdote y eran del levita. Y estaban completamente equivocados. El propósito de este día, mi querido hermano, es que tú y yo reflexionemos. ¿Somos el pueblo elegido o lo somos? ¿Qué estamos haciendo? En la parábola aparece un samaritano. ¿A quién representa el samaritano, mi querido hermano? Al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vio a la humanidad hecha pedazos. El Señor Jesucristo vio que Satanás nos había robado y introdujo el pecado y nosotros estamos perdidos. ¿Sabes qué hizo? Se acercó, nos vendó las heridas, dejó su gloria, dejó todo lo que tenía en el cielo simplemente por venir y morir por ti y por mí. Bendito y alabado sea su nombre, mi querido hermano. Dice la hermana White que cuando Jesús cumplió su misión y va entrando por los portales, dice que los ángeles que van delante de él cantaban: ¿quién es el Rey de Gloria? Jesucristo. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo, dice la hermana White, porque no se cansan de escuchar su santo nombre. En la parábola aparece un mesón. ¿Qué representaría el mesón, mi querido hermano? La iglesia. La iglesia es el mesón, mi querido hermano. La iglesia debería ser un lugar, mi querido hermano, que donde vengan nuestras visitas, nuestros amigos especiales, al salir se vayan con el deseo de volver a regresar lo más pronto posible. O que incluso no tengan el deseo de irse nunca jamás, porque aquí son bien atendidos. El Señor Jesús trae a esas personas acá, las trae heridas, las trae golpeadas por la vida. Aquí es el lugar donde ellas se tienen que sentir abrazadas. Aparece un mesonero que atiende el mesón. ¿Quién sería, mis queridos hermanos? Tú y yo somos los encargados de atender el mesón. Escuché una voz que dijo los ancianos. No solamente los ancianos, mi querido hermano. El mismo compromiso con Dios que tiene el anciano, el mismo compromiso lo tiene mi hermano recién bautizado. ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes responsabilidades, pero la salvación es personal. Tú debes de reflejar el amor y el carácter de Dios. Tú eres el mesonero, mi hermano. Tú eres quien atiende el mesón. Tú eres que cuando las personas vienen acá, tú tienes que recibir las cuales. Ahora, ¿recuerdas que le dio denarios al mesonero? Los denarios representan los talentos. ¿Cuál es el talento que te dio? Hay personas que saben escuchar muy bien. Hay personas, o vemos personas que cuando me están platicando algo, que luego va a terminar este hermano, no sabemos escuchar. Hay personas que son muy pacientes. Hay personas que saben dar un buen consejo. Hay personas que saben cantar. Hay personas que cuando oran por ti, esa persona, sientes la espiritualidad, le digo yo. Los denarios son los diferentes talentos que el Señor Jesús le ha dado a su iglesia. Y esos debemos de usarlos para que cuando cada persona entre aquí, mi querido hermano, se sientan bien recibidos. Ahora, el samaritano se tiene que ir, ¿cierto? Pero prometió volver. Mi querido hermano, el Señor Jesús ya vino, pero prometió volver. ¿Y qué decía Apocalipsis 22:7? Bienaventurado el que cuando yo regrese guarde estas palabras. Tú puedes decir, hermano, yo he leído la historia del samaritano y nunca la habían presentado así. Tú te lo acabas de inventar. El deseo de todas las gentes, página 464, párrafo 4, la hermana Juan lo confirma. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese.
Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada, dejó su gloria para venir y redimirnos, nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestros pecados. Sigue diciendo, sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias extensas. Murió para redimirnos, señalando su propio ejemplo. Dice a sus seguidores, estos mando que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. El Señor Jesús prometió volver. ¿Sabes algo, mi querido hermano? Terminamos la presentación. Hay cosas en la Biblia o en los escritos de la hermana White que cuando los leo me los quiero brincar. ¿Sabes por qué? Porque no lo quiero aceptar o no lo quiero cumplir, o me cuesta, o es mi talón de Aquiles. El intérprete de la ley, cuando se le presentó la historia del samaritano, entendió, pero le costó y le dolió aceptarla. Y sabes, alguna, no la puse en la presentación porque quería yo evitarlo, ¿verdad? Pero sabes algo que dice la hermana White, que yo quisiera ignorar, pero que no se puede, porque tú y yo somos llamados a reflejar la luz de Cristo. Oye, los testimonios, tomo 9, página 18, párrafo 2. El testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar y distribuir impresos. ¿Son importantes predicar? ¿Es importante repartir revistas? Lo es. Pero dicen, no solo consiste en eso. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristiano es una vida semejante a la de Cristo. Tú y yo somos llamados a dar un buen testimonio. Tú y yo somos llamados a dar el mejor testimonio posible. Mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano, oílo bien. Un cristiano vulgar, un cristiano que da un mal testimonio, un cristiano que se comporta mal, hace más daño, dice, que alguien del mundo. Todos los libros escritos no reemplazarán una vida santa. La gente creerá no solo lo que diga el predicador, sino lo que viva la iglesia. Yo puedo hablar bien bonito. Hay varias visitas acá, varios amigos especiales. Yo puedo estar hablando a lo mejor muy bonito. Pero ¿qué pasaría si esas personas al salir a la vuelta de la esquina me ven peleando con mi esposa, regañándola, maldiciéndola? ¿Qué pensarían de mí? No vuelvo a ir a esa iglesia. ¿Para qué? ¿Para ser igual con hipócritas? Demasiado a menudo la influencia del sermón predicado desde el púlpito queda neutralizada por la que se desprende de la vida de personas que se dicen defensoras de la verdad. Dice la hermana Juan que muchas veces el sermón puede estar muy bueno, pero se apaga cuando ven cómo el predicador se comporta. Cuando ven que el predicador habla bonito, pero en su actuar, eso es algo que yo he querido pasar por alto, hermano, porque te soy sincero. Tengo muchísimos errores en el proceso histórico. Pero ¿qué te parece si hoy tú y yo le pedimos al Señor que nos dé su Santo Espíritu, que nos empodere, que nos ayude a dar ese testimonio, mi querido hermano, que la gente necesita? Yo le estoy predicando este tema porque yo me siento santo, yo soy un pecador. Y te he dicho, a mí una cosa que me falta, mi querido hermano, es visitar más enfermos. Cuando los tengo frente a frente, yo quiero llorar, mi querido hermano, cuando veo a alguien, cuando veo a alguien que está sufriendo. Cuando veo a alguien que tiene una enfermedad, luego se me quiebra la voz y no sé qué palabra decir. Pues me cuesta. Pero yo soy el primero en decirle, Señor, ayúdame a cambiar eso, ayúdame a reflejar tu bendito santo amor. Este fue el tema de esta mañana, mi querido hermano, que el Señor te bendiga. Amén. Para finalizar, hermanos, vamos a entonar el himno 248.